quién fue, pero hace 2 minutos que el teleprompter nuestro está temblando. O sea, no leo bien porque está... Va a tener graves problemas. Pero ya sabes la solución, le pones una bomba al plato. Es solidaridad genial. Bueno, yo antes iba a subir por la escalera mecánica y no funcionaba. Bueno, porque te estamos boicoteando. Que somos Eso es muy así. mala gente. Bueno, vamos a hablar con David Alandete, que es corresponsal en Washington de ABC y de la cadena COPE. Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de hablar contigo y deseando hablar del Escalator Gate. Porque Estados Unidos está investigando en estos momentos si lo ocurrido con la escalera mecánica fue un sabotaje por parte de la ONU, y la ONU pues dice, como hemos visto en el vídeo, que fue un cámara de la delegación estadounidense. ¿Qué sabemos de este incidente? Esta mañana he hablado con 2 de las personas que viajaron con Trump a Nueva York. Él ya está de regreso, volvió anoche. Y aunque cueste creerlo, el equipo de comunicaciones, comandado por Caroline Leavitt, su portavoz, ha solicitado una investigación. Ellos creen que hubo un boicot. Hemos preguntado, estamos aquí unos periodistas ya de buena mañana, y nos enseñó Caroline Leavitt un artículo publicado en el periódico británico Time, en el que una fuente en Nueva York decía a este periódico que había empleados de la ONU que estaban preparando una protesta contra Trump, desconectando las escaleras mecánicas para mostrarle al presidente lo que sucede cuando recortas fondos a instituciones internacionales. Era una forma de que, mira, sin los fondos necesarios para nosotros, ni siquiera van las escaleras mecánicas. Sutil, ¿no? Mi opinión, mi análisis es que seguramente esto es una coincidencia, que efectivamente Donald Trump, cuando viaja, lleva consigo a una serie de gente que le lleva el Instagram, el TikTok y tal, y cámaras, y es muy probable que alguien le diera por error a esa escalera cuando llegó arriba. Y lo del teleprompter también es cierto, lo lleva el equipo del presidente. Lo que pasa que, según las últimas informaciones, podría haber un error de formato. Es decir, Trump lleva 4 años sin ir a la Asamblea General. Ha habido algunos cambios en cómo funcionan los teleprompters allí y el formato, al parecer, podía no ser compatible. La prueba es que pasados 3 minutos ya le iba el teleprompter. Es decir, acabó funcionándole. No le fue al principio. Pero es que con teleprompter o sin teleprompter, Trump dice lo que le da la gana. Aquello fue como el club de la comedia, la gente se reía, se aplaudía. Es decir, no creo que le perjudicara excesivamente eso del teleprompter, la verdad. Bueno, pero por tranquilidad, ¿cómo está ese hombre, el que manejaba el teleprompter? ¿Sabemos algo de él? Bueno. Yo creo que es alguien del equipo de Trump, desde luego. Era. Total. No sabemos de esa pobre persona en este momento. Si hubiera sido un diplomático, seguramente no tendría avisado. No tendría avisado en este momento. Pero la vehemencia con que esta mañana el equipo de Trump tomaba esto en serio y nos decía, no, estamos pidiendo una investigación, un boicot al presidente Trump es inaceptable, esto no puede ser. Realmente se lo toman en serio, están investigando y puede que Caroline Leavitt o alguien aquí en la Casa Blanca nos informe más de esto pasado el día, pero realmente con la de frentes que hay abiertos, estar con el Escalator Gate, que se llama aquí, es decir, Escalera Gate, es bastante llamativo de dónde están las cosas en Estados Unidos ahora, ¿no? O sea, me gusta mucho esta serie como de atentados leves contra el presidente, ¿no? Que es las escaleras se paran, no se le conecta el wifi. De repente le roban la escobilla al váter del Air Force One. Atentados, pero no muy graves. No te olvides de que hubo unos contratistas que, cuando estaba haciendo las obras aquí en el Rosal, en la Rosaleda, que lo pavimentó todo, un contratista trajo un aparato que pesaba mucho y se lo rompió. Entonces también dijo que había contratistas intentando hacerle boicot porque estaban empleados, digamos, con gente que no tenía los papeles en regla y era una especie de venganza. Ven conspiraciones en todos los sitios, es bastante llamativo. Y no lo estáis tomando en serio. Otro día tenemos que hablar, David, del papel, del rol que juega la jefa de prensa Caroline Leavitt en esta nueva era Trump, porque es verdaderamente relevante y muy interesante. Pero además de las anécdotas, digamos, anécdotas para nosotros, para ellos ya vemos que auténticas, verdaderas conspiraciones. ¿Tú recuerdas? Pasaron muchas cosas serias, o Trump dijo muchas cosas serias. Pensábamos que las había improvisado, pero ya nos dices tú que no, que estaban escritas, que estaban en su teleprompter. ¿Tú recuerdas una asamblea de las Naciones Unidas donde un presidente de los Estados Unidos haya proferido un mensaje tan abiertamente amenazante, tan directamente en contra de la multilateralidad, de la política con reglas internacionales? ¿Tenemos precedentes? Mira, hay un precedente más descafeinado, ¿no? Pero durante la segunda administración de George Bush, el que entonces era embajador de George Bush en Naciones Unidas, que luego fue consejero de Seguridad Nacional aquí de Trump, y ahora es uno de sus mayores enemigos. Os sonará John Bolton, que fue detenido por el FBI hace poco. Este dijo que si el edificio de Naciones Unidas perdía 10 pisos,
no aclaro cómo, no pasaría nada de nada. Aquel antagonismo de las Naciones Unidas y de lo que en Estados Unidos siempre se interpreta como un bloqueo para negociar, para forzar relevos democráticos, ahora vuelve con fuerza. ¿Pero qué pasa? Lo que no habíamos visto nunca, porque en su primer mandato a Trump le contenía su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, acordaos de ellos, que ya no están por aquí, pero eran, digamos, la cara amable del trumpismo, le contenían, entonces Trump iba, leía, incómodo, se marchaba. Es que ahora Trump está desatado, no tiene controles. Entonces empezó a hablar de que si el mármol de Naciones Unidas no le gustaba, de que si le habían boicoteado, por lo menos los nombres de los conflictos que él dice haber solucionado, que son 7, eran los correctos, porque el otro día nos dijo aquí en la Casa Blanca que había solucionado el conflicto entre Camboya y Armenia, que yo sepa nunca han estado en guerra estas dos naciones, y por pero eso se equivoca, los mezcla. Entonces, si no, es un discurso... Pero que sepamos, a lo mejor había rencillas ahí. Sí, es que por momentos, David, ayer el discurso de Trump estaba en Naciones Unidas, pero podría haber sido un meeting en Ohio perfectamente. Había gente que se preguntaba, ¿pero a quién le está hablando este señor? Y me pregunto, ¿qué se dice hoy en la prensa? Y tenemos un minuto solo para contarlo, porque tenemos que irnos a Publi, pero ¿qué se dice hoy en la prensa estadounidense sobre el discurso de Trump? El discurso de Trump ha gustado en Estados Unidos, es decir, no hay consenso, pero la gente, esto de que Trump hable con sentido común, se ve cierta autenticidad en un país en el que normalmente se es bastante escéptico de Naciones Unidas. Aquí el tema de Gaza y de Palestina no pesa tanto como en el resto del mundo. La gente no está tan detrás de este reconocimiento unilateral. Por lo tanto, o sea, gracia al menos ha hecho a mucha gente, ¿no? Y Trump tiene la mayoría de votos y un apoyo social que estas cosas, de hecho, provocar en las Naciones Unidas lo ve bien. ¿Y hay quien se cree que de verdad ha parado 7 guerras? Sí, hay mucha gente que aquí, gente, analistas, lobistas que vienen, te dan el recuento y dicen Trump ha mediado porque es capaz de mediar donde no llega a Naciones Unidas. Sí, hay mucha gente que eso le da credibilidad, ¿no? Pues David Arandete es 7 veces más fuerte que tú, más veloz y siempre se uno más. David Arandete. Eso Trump, ¿no? Eso es Trump, sí. Trump. Muchas gracias. Okay. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Análisis. Chao. Bueno, vamos a Publi. En unos minutos volvemos con más Todo es Mentira. La noticia del día, ya os lo digo.